5, son las 4 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Nepal confirma que 2 españoles se encuentran entre los desaparecidos por las riadas que han golpeado el norte del país. En ellas han muerto al menos 55 personas y hay más de 400 desaparecidos. Son cifras todavía muy provisionales. Las imágenes que llegan desde Nepal son apocalípticas. Iván Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Sierra. Sí, por ahora el Ministerio de Exteriores no confirma que haya españoles afectados o ilocalizables, a pesar de la información aportada por las autoridades nepalíes. Esos 55 muertos son apenas las primeras cifras, muy provisionales, como dices, tras esta descomunal riada repentina que ha arrasado varias localidades del distrito de Rasugua, en la frontera con el Tíbet. De esos más de 400 desaparecidos, al menos 340 son extranjeros, la gran mayoría peregrinos que viajaban para realizar rutas en una zona con varios enclaves venerados por budistas o hinduistas. Las labores de búsqueda, según el gobierno nepalí, siguen en marcha y al menos 30 personas han podido ser rescatadas con vida. Es que las imágenes que te decía de las riadas en Nepal, es que tú las ves y dices, no puede ser verdad, es una película. Esto tiene que ser inteligencia artificial o algo. No puede ser verdad. Pues sí, es impresionante. Más temas. Ceuta ofrece más de 11.000 plazas de acogida al gobierno para evitar el uso de polideportivos. Es la propuesta que ha remitido el Ejecutivo Autonómico al coordinador del Mando Único, el ministro Ángel Víctor Torres. Esas plazas se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, mientras los comerciantes y empresarios de la ciudad siguen reclamando ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas por esta crisis. Jaume Reverte es un empresario español en Rabat que comercia habitualmente con nuestro país, incluido Ceuta. Ha explicado aquí en la tarde cómo puede afectar esta situación al comercio entre España y Marruecos. No notamos prácticamente nada porque los acuerdos que tenemos son a largo plazo, porque nosotros nos necesitamos mutuamente, comercialmente. Lo que sí es cierto es de que las aduanas se han vuelto estos últimos tiempos complicadas. Cuando vienen los camiones de España para entrar en Marruecos, pues tenemos, dificultades, pero se nos pueden retrasar la entrada de mercancías por problemas que no son ningún problema y por documentos que, vamos a dejarlo ahí, que no tienen muchas veces ningún sentido. Contaba Jaume también en la tarde que con la decisión de Pedro Sánchez, después de la crisis de 2021, de aceptar ese plan de autonomía marroquí para el Sáhara, vivieron una auténtica primavera en cuanto a las negociaciones entre ambos países y el comercio. Y que ahora, por ahora no se nota, pero que veremos a partir de septiembre qué es lo que pasa cuando vuelva el curso. Y te lo avanzábamos aquí en la tarde. Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, ha llegado a un acuerdo para evitar el juicio por daños a los menores ocasionado por el diseño de estas redes sociales. Hablan de que genera adicción. Ha acordado pagar casi 17.000 millones de dólares, ahí es nada, para no sentarse en el banquillo. Alberto Escalante. Se libra Meta del que habría sido su mayor proceso judicial, por el que le pedían más de $1 billón, al llegar a un acuerdo con los 29 gobiernos estatales de Estados Unidos que le acusaban de dañar a los menores de edad por su diseño de las redes sociales. Pagará esta astronómica cifra en un plazo de 10 años, pero no será lo único que haga. La tecnológica también se compromete a establecer límites de uso más estrictos para los menores, como los bloqueos en horario nocturno, medidas de verificación de edad o notificaciones desactivadas durante el horario lectivo. Algunas de estas medidas a las que se someterá Meta tendrán que adoptarlas también, según el acuerdo con los fiscales de Estados Unidos, otras compañías como YouTube o TikTok. Y en los deportes, Laporta anuncia que no habrá acto de homenaje a los campeones del mundo. Andrés Sánchez. El presidente del Barcelona lo ha anunciado a través de una entrevista a los medios del club. Ha argumentado que desde la junta directiva han tomado esta decisión porque, y cito textualmente, entendemos que el fútbol debe servir para unir y no para generar ciertos enfrentamientos que yo creo que no convienen a nadie. También ha comentado que en su lugar habrá un acto de exaltación de la estelada. Ha defendido esta decisión diciendo que la estelada representa la forma de pensar de muchos culers y catalanes. El Real Madrid juega su segundo partido de Liga esta noche, el correspondiente a la primera jornada de Liga frente a la Real Sociedad. Será el regreso de José Mourinho al feudo blanco 4.834 días después de su último partido como local. El luso cuenta con todos los jugadores disponibles para hoy, a excepción de Tchouaméni, que sigue con molestias. Y ahora, la vuelta. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes
su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Vuelta Ciclista a España en COPE, con Alberto Arauz. Saludamos a los oyentes de la tarde de COPE desde la línea de meta de Roquetes en la provincia de Tarragona, donde restan 15 kilómetros y 500 metros para el final de esta quinta etapa. Ahora mismo pelotón agrupado en cabeza de carrera a 15 kilómetros de esta línea de meta. Todo se presume que se va a resolver al sprint en un grupito de unos 80 o 90 unidades, que son los que han conseguido superar el puerto de tercera categoría, que se ha coronado a 25 kilómetros de meta en una jornada, Quique Iglesias, en la que hace mucho calor aquí en la línea de meta. Sí, esto es un cocedero, ahora sopla el aire y aligera un poco las penas. La sombra va muy codiciada en esta meta, evidentemente, aquí en Roquetes, al ladito de Tortosa y del Ebro, que está atestada de gente esperando la llegada de Pogačar y del resto de sus compañeros. Y antes de que lleguen los ciclistas, dejadme que os cuente que pronto llegarán las etapas más exigentes de la temporada. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio, y para afrontarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin Plus. Gracias a su fórmula con vitaminas B2, B3, B5 y B6, te ayuda a eliminar el cansancio y la fatiga. Pide ya la gama Fosprin en herbolarios y farmacias, y de regalo llévate un pañuelo tubular. Fosprin, mucho más que una jalea. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Más información en sorianatural.com. A 14 kilómetros para la línea de meta, en las emisoras de COPE Más y en las aplicaciones móviles te contamos la resolución de esta quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, valorado. Y otra, valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 5 y 7 minutos de la tarde, 4 y 7 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Sigues en esta tarde de COPE, que es la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuiñán y vamos a estar contigo hasta que llegue la linterna a las 7 de la tarde. Ahora vamos a hablar de Irán. Estados Unidos ha decidido cambiar de momento la forma de apretar al régimen de los ayatolá. En vez de seguir aumentando los ataques, Washington está intentando hacerle daño donde posiblemente más duele, en el dinero, en la economía. Al menos al pueblo es donde más le duele. La idea es bastante sencilla, que a Irán le cueste cada vez más vender petróleo, mover dinero, comprar tecnología o hacer negocios con otros países. El objetivo es aislar económicamente al régimen hasta obligarlo a negociar. No solo se trata de castigar a empresas iraníes. Estados Unidos está avisando también que castigaría a cualquiera que las ayude. Si haces negocios con Irán, puedes acabar teniendo problemas para operar con dólares o para entrar en el mercado estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo dejaba claro: o estás con Estados Unidos o estás contra él. Es un momento decisivo para los líderes mundiales. Deben elegir entre prosperidad o aislamiento, paz o terror, América o Irán. La campaña que iniciamos hoy cobrará fuerza con cada día que pase y no terminará hasta que este régimen se quede solo. Es decir, si una empresa ayuda a Irán a mover dinero, Washington puede dejarla fuera del sistema financiero estadounidense. Y Trump tiene además otra herramienta: los aranceles. Si un país sigue comprando determinados productos iraníes, Estados Unidos puede encarecer después la entrada de los productos de ese país en territorio estadounidense. En resumen, a partir de ahora, si haces negocios con Irán, puedes terminar pagando un precio demasiado alto. Me acompaña hasta ahora Isabel Durán. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Isra. Esto es curioso porque China sigue siendo el principal comprador del petróleo iraní. ¿Hasta dónde puede presionar Estados Unidos a China para que deje de sostener una de las principales fuentes de ingresos de Teherán? Yo creo que esto hay que verlo, enmarcarlo en una jugada mucho más grande, ¿no? Porque, fíjate,
a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención, o sea, el poder que tiene directamente Estados Unidos sobre China y qué pasa con Rusia, el principal aliado de Irán también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fíjate la cronología. En 48 horas están pasando cosas imponentes. El 24 de agosto, Estados Unidos es cuando lanza esta nueva ofensiva económica. Sí, destinada bombardeos a poner... desde el 30 de julio no se producen. Exacto. Entonces, está destinada a amenazar y a poner sanciones a todos los países que comercien en todo lo que acabas de decir. Fenomenal. Pero es que curiosamente un día después, el 25 de agosto, es ayer, resulta que sabemos que el jefe de la CIA, que se llama John Ratcliffe, se ha ido en una visita sorpresa, la primera visita que hace el jefe de la CIA de este mandato a Moscú. Y ha estado 4 horas. Y se han negado a hacer público, tanto Washington como Moscú, la agenda de qué es lo que han hablado y qué era lo que ha hecho tan urgente que acuda nada menos que el jefe de la CIA a hablar con los servicios secretos, porque no ha hablado con Putin, eso lo han confirmado, pero no sabemos nada más. Esto parece una película de espías, ¿no? Y resulta que ya hoy Moscú ha confirmado la visita del jefe de la CIA, ¿no? Y entonces aquí hilamos con Irán. Hay alguna agencia internacional como Reuters que sí que ha incluido las relaciones Rusia-Irán entre las conversaciones que podrían haber tenido. Y varios medios en Estados Unidos hablan de qué es lo que ha podido ir a hablar el jefe de la CIA a Moscú. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues mira, las consecuencias son muy importantes porque estamos hablando de una liaison dangereuse, como la película aquella, ¿no? De relaciones peligrosas. Pues es muy complicado y muy complejo el tablero internacional en este momento, porque Rusia, principal aliado de Irán, también es Irán quien ha estado dando drones para atacar a Ucrania. Sí, y es también quien ha sido, y se dice también, claro, todo esto hay que leer, cuando lees noticias internacionales hay que ver el lenguaje y todo lo que está pasando, pero un dato más solamente. Las fuentes, que en este caso, cuando se trata de fuentes de inteligencia, pues siempre hay que ponerlas un poco en entredicho, también dicen que en el caso de la guerra a Irán de Estados Unidos, quien ha ayudado para ofrecer desde los satélites objetivos para atacar a Irán a todo el daño que estaba haciendo, todos los ataques que ha estado haciendo a objetivos militares en toda esta guerra de Irán, ha sido Rusia. O sea que la preguntita que has hecho da para, pues no sé, llamar a 3 agentes de inteligencia, vamos a hacer 2 de geoestrategia. En unos minutos vamos a hacer un análisis de geopolítica con Manuel Gazapo, que es profesor de Relaciones Internacionales, pero ahora lo cierto es que una cosa es diseñar estas sanciones económicas que ha presentado Estados Unidos para intentar ahogar del todo, ¿no?, la economía iraní, pero otra muy distinta es vivirlas desde el interior del país, porque detrás de todo esto hay familias que intentan hacer su vida después de meses de guerra, con incertidumbre, precios más altos, miedo a lo que pueda pasar. Hay que ver que esta situación coincide además con que estamos a punto de cumplir los 6 meses de guerra en Irán, desde ese 28 de febrero en el que Estados Unidos descabezó al régimen matando al ayatolá Ali Khamenei. Desde entonces, bombardeos, ataques, treguas, intentos de acuerdo y ahora este intento de ahogar económicamente el régimen. ¿Pero cómo se vive dentro? Bueno, vamos a preguntárselo a Parsa Jafari, que es iraní. Él vive en España desde el año 2008, pero buena parte de su familia sigue allí. Parsa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es lo que te cuenta tu familia de cómo se vive esto dentro? ¿Cómo están siendo estos meses dentro del país? Pues la verdad que mucha incertidumbre, la verdad que es una situación que no sabemos qué va a pasar al día de mañana, no sabes si te vas a despertar con un bombardeo o vas a seguir viviendo tu vida normal, ¿no? Es algo que nos está pasando desde varios años. Es verdad que tú has indicado desde febrero lleva esta guerra, yo lo digo, lleva más de 40 años esta guerra. Cuando ha explotado en este momento, pero esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán llevan desde que el régimen iraní se apoderó de Irán. Entonces, yo lo llamaría más de 40 años de guerra.
podría decirlo, ya te digo, es una situación que nadie podría saber qué va a pasar mañana, salvo los diplomáticos, así decirlo. Sí, pero Parsa, dentro del país, tu familia, tus amigos, ¿qué te cuentan? ¿Es difícil pues llevar un plato a la mesa de comida? ¿Es difícil mantenerse económicamente? ¿Notan que se les está ahogando también por estas sanciones económicas? ¿Qué te cuentan, Parsa? Todo el tema de dólar ha subido demasiado estas últimas semanas, y la verdad que pues la vida en Irán depende del dólar, ¿no? Básicamente nosotros importamos, exportamos, entonces todo el producto que está dentro de Irán depende del dólar. Si el dólar sube, los productos de comida también suben. Entonces es verdad que pues ha habido un aumento bastante muy fuerte en estos últimos 6 meses por la guerra, y mucha gente está ahogada claramente en ello. Gente de clase media, clase baja, pues lo estarían pasando muy, muy mal, y al final no tendrían para comer, básicamente, por esos aranceles en decir, pero bueno, yo creo que esos aranceles los que más afecta es al pueblo, claro, y no al Estado iraní. Entonces, tampoco nosotros vemos mucho cambio con esos aranceles, ¿no? Claro. Tú, Parsa, has podido desarrollar tu carrera como DJ en España, aquí, te va bien con tu negocio, con tu trabajo, pero ¿qué le puede pasar en Irán a un joven que quiera organizar una fiesta, poner música o trabajar de DJ ahí en tu país, Parsa? Básicamente sé que es muy, muy fuerte decirlo, pero es pena de muerte. Lo que yo estoy haciendo día a día aquí, que es mi pan de cada día, en mi país básicamente está confrontado con una pena de muerte, y no se podría ejercer ese tipo de trabajos. De hecho, es más que delito. Lo llaman ellos, pues lo meten con la religión, y ya te digo, es que tiene pena de muerte, de hecho. Te quiere preguntar Isabel Durán, Parsa. Mira, Parsa, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú cuando partidos políticos como en España Podemos, ahora se llama Unidas Podemos, pero conocemos que fue financiado por Irán, su televisión inicial? Siempre ha sido correcto. ¿Y tú qué piensas cuando nos estás contando una cruda realidad que ni siquiera se puede ser DJ? Esto ya. ¿Qué piensas cuando tienen estas incrustaciones de partidos políticos? Nada menos que ha sido aliado del gobierno de Sánchez, porque ha sido el primer gobierno de coalición de la historia. Correcto. Y el origen de Podemos es Irán. Correcto, básicamente eran los primeros financiadores de los iraníes y los ayatolás. Yo no le llamaría iraníes, lo llamaría los islámicos. Vamos a concretarlos porque iraníes seríamos todos. Entonces, estos son los islámicos de la República Islámica. Y como bien sabemos, pues en España tienen un gran poder los islámicos en general, que yo no sé qué está pasando, que nos están controlando el mundo ahora últimamente, y yo y mi familia nos hemos escapado de los islámicos. Pero bueno, nos está pasando lo mismo aquí en España, que tienen más derechos que otros, y entonces eso a mí pues me afecta también personalmente, y a nosotros siempre, pues es verdad que en esta última guerra a mí personalmente me afectó muchísimo, porque muchos de Estado español apoyaban a Irán, incluso Pedro Sánchez, presidente de España, apoyaba a la República Islámica de Irán, básicamente apoyaba a los terroristas más grandes del mundo. Entonces, no sé qué decir, sinceramente, sobre ello, porque básicamente también están apoyando así decirlo, al Estado que les está financiando, ¿no? Yo lo entiendo también por esa parte, pero bueno, es muy triste, es muy triste. Parsa, perdona, es que creo que, no sé si te estás moviendo algo porque estamos perdiendo un pelín la cobertura contigo, se va un pelín la voz, a ver si podemos recuperar, pues eso, una buena conexión. Una última pregunta simplemente. Claro, después de la muerte de Ali Khamenei, tú dices que lleváis 40 años en guerra, ¿no? 40 años sufriendo ese régimen de los ayatolá, esa dureza, esas condiciones y esas leyes injustas, como esta pena de muerte que hablabas para alguien que ponga música, que trabaje como DJ, como es tu caso aquí en España desde el año 2008, pero después de la muerte de Ali Khamenei, con ese ataque de Estados Unidos, parecía que algo podía cambiar, sobre todo porque llegaba después de esas increíbles protestas multitudinarias en la calle, un día y otro, con una represión brutal por parte del régimen también, pero parecía que algo podía cambiar. ¿Ha cambiado algo dentro de Irán ahora mismo? Porque parece que el objetivo ahora ya es reabrir de nuevo simplemente el estrecho que estaba abierto antes de la guerra. Ya no es que los ayatolá dejen el poder en Irán, Parsa.
Correcto, yo creo que también la guerra está enfocada más en Estrecho de Hormuz que el cambio de régimen en Irán. Yo creo que también es un poco, ahí entramos en política. A ver, mejorías ha habido, pero cambio en sí, que cambie el régimen o que la gente tome el pueblo y lo que quería, pues no, para nada. Incluso yo creo que ahora serían más radicales porque básicamente les han matado a su líder. Entonces, ha habido también muchas penas de muerte, han matado muchísimos jóvenes, más de 57.000 personas han sido asesinadas. Entonces, yo creo que a peor que a mejor, la verdad. Y claro, es lo que están viendo en las calles. Es verdad que hay más libertad en tema de las mujeres, en tema del velo. Lo están básicamente en Teherán, en capital, no lo están llevando la gente. Tú lo puedes ver normalmente en redes sociales, ya nadie está utilizando el velo, como que la gente también se está revelando de ese sentido, ¿no? Pero cambio de régimen para nada, yo creo que al final eso hay que quitarlo de raíz. Pues Parsa Jafari, iraní, que vive en España desde 2008, trabaja como DJ aquí en nuestro país, le va bastante bien, pero en Irán, si tuviese ese trabajo que él tiene aquí, pues sería pena de muerte, nos lo ha contado aquí, y nos ha contado también que su familia pues está viviendo también esa crisis económica y que estas sanciones que impone Estados Unidos para intentar ahogar el régimen acaban también golpeando muchísimo al pueblo. Gracias, Parsa, por estar en la tarde, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Manuel Gaza, pues profesor de Relaciones Internacionales. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar por la tarde con vosotros. ¿Qué tal estáis? Hablábamos con este hombre, con Parsa Jafari, que nos daba la clave, ¿no? Las sanciones económicas ahogan al régimen iraní, pero también ahogan al pueblo. ¿Son de verdad, pues posiblemente facilitarán un cambio? ¿Pueden ser efectivas estas sanciones o crees que no? Hombre, evidentemente cualquier presión económica es mucho más efectiva para un régimen muy claramente bien asentado como el iraní que la presión militar que se estaba intentando ejercer hasta ahora. La presión militar es incómoda, conlleva muchos costes derivados de la propia iniciativa bélica que había llevado a cabo los Estados Unidos de Donald Trump hasta ahora. Y me explico, tienes que trasladar todas las tropas, tienes que trasladar los portaaviones, tienes que trasladar los destructores, tienes que primero llegar del punto A al punto B. Irán no está cerca de las costas de Estados Unidos. Al mismo tiempo tienes que proteger tu localización, la zona desde la cual tú atacas, porque tú también estás muy cerca del enemigo y por ende puedes ser objetivo de sus ataques. Y eso, en definitiva, cuesta dinero, son recursos de tiempo, personal, de logística, de inteligencia, y para ello tienes que tener la aprobación de las cámaras, en este caso de la Cámara Baja y de la Cámara Alta en Estados Unidos. Por lo tanto, desligar o enfocar, o mejor dicho, reenfocar la presión, la guerra, que pase de ser militar a estar casi exclusivamente en presión económica, va a ser más cómodo para Washington para mantenerla. Ahora bien, tampoco significa que porque vayan a haber unas sanciones, como ha dicho el presidente norteamericano, increíbles y nunca vistas hasta ahora, estos adjetivos hiperbólicos, no significa que vayan a hacer caer de un día para otro, ni mucho menos al régimen de los ayatolá. Es más, es que el régimen de los ayatolá ya se ha demostrado, o ha demostrado al mundo, ser tremendamente resiliente y resistente. Así que, bueno, vamos a ver hasta qué punto los grandes titulares procedentes de nuestro socio norteamericano acaban teniendo verdaderamente o no efecto en el día a día del régimen. Más allá de, como ha dicho Persa, es cierto, esto no solo afecta a aquellos que están en el poder, sino también al pueblo. Pero es un país que tiene la determinación de resistir. Claro, a mí me llama la atención, hablabas de titulares, ¿no?, que llegaban desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, y es que Donald Trump pues es una máquina de titulares, ¿no? Creo que fue ayer mismo, ya pierdo la cuenta, ¿no? Ayer mismo creo que Trump afirmaba que habían conseguido pues ya eliminar todas las minas que había en el estrecho de Hormuz y que ya estaba de nuevo abierto el estrecho. Bueno, esos son titulares que se dan, yo creo, buscando un rebote de las bolsas o algo por el estilo, ¿no? De tener alguna influencia económica, porque realmente el estrecho ahora mismo ¿está abierto o está cerrado? ¿Está pasando el petróleo o no está pasando? Pues estoy de acuerdo contigo en que es una cuestión tanto extraña. Es como esa cuestión filosófica que a algunos les suene, que es el gato de Schrödinger, ¿no?, que está vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay quien dice que está abierto
pero luego tienes muchos problemas para que tu barco mercante, con esos containers que pueden tener productos manufacturados, productos esenciales para nuestras industrias, ojo, hablo de las españolas, estoy hablando de elementos esenciales para la agricultura, estamos hablando de elementos muy importantes para empresas que se dedican a hacer embalaje, para empresas de la automoción, para productos que van a Asia y de Asia van rebotados a Europa. Es verdad que hay buques que están transitando por ese choke point o punto de estrangulamiento o estrecho de Hormuz con mayor facilidad que la de unos meses antes, pero no está 100% abierto porque principalmente Irán condiciona mucho los buques que son de países socios de Estados Unidos y Estados Unidos está haciendo lo propio, por lo tanto impide que los socios de Irán puedan transitar, puedan navegar con normalidad. Por ende, los precios de los seguros, los precios de toda la logística vinculada al comercio marítimo se encarece y sigue habiendo muchos barcos que van con delay, es decir, que van con retraso. Y no hay más que preguntar a la industria automovilística, a la industria farmacéutica, a la biotecnológica, porque por mucho que unos digan una cosa o digan otra, la normalidad allí no ha vuelto y por ende no estamos ni mucho menos en un nivel de volúmenes de tráfico de barcos al igual o mínimamente similar al que antes de la guerra. Manuel, esta guerra tiene un objetivo ahora mismo, porque a mí me quedan muchas dudas. Si el objetivo era descabezar al régimen, vale, eso se ha conseguido, pero los ayatolás siguen gobernando y con mano de hierro. Escuchábamos a Parsa. Si el objetivo es reabrir el estrecho ya estaba abierto antes de que empezase la guerra. ¿Cuál es el objetivo ahora mismo y qué es lo que se intenta y cómo se podría conseguir? Es decir, que la guerra terminase. Pues mira, voy a hacer una pequeña y rapidísima reflexión geopolítica para que todos los que están en la tarde con nosotros se sitúen. La guerra en Irán no era tanto para derrocar al régimen de los ayatolá, que por supuesto también, pero tenía una visión geopolítica y geoeconómica mucho mayor, que era dañar a China. Cuando Estados Unidos quita a Maduro de Venezuela, lo que hace con eso no es solo quitar al régimen un poco del narco que estaba allí implantado, sino también quitarle una pieza del ajedrez muy importante a Irán, a China o a Rusia. Cuando también, después de atacar Venezuela, intenta descabezar el régimen de Irán, lo que pretende es quitar un peón, una torre o un caballo, en términos del ajedrez, al gigante chino de Xi Jinping. Pero lo cierto y verdad es que Xi Jinping, que es verdad que compra mucho petróleo, especialmente mucho gas de Irán, ya había diversificado sus vías de aprovisionamiento. Por lo tanto, el fin último de esta guerra no era tanto derrocar al régimen de los ayatolá, incluso cuando Donald Trump, recordemos, que animaba al pueblo de Irán a salir a la calle, a protestar, a manifestarse y a reclamar su libertad, ahí lo que se había era instrumentalizado la lucha por la libertad de un pueblo en contra de un régimen teocrático dictatorial radical por un fin geopolítico mucho mayor que le interesaba a Estados Unidos, que era molestar o intentar poner paros en la rueda al crecimiento de China. Nada de eso ha ocurrido y eso es bastante preocupante, más allá de lo que cada uno le guste o piense más o menos cerca de las posiciones atlánticas. Es que a nivel operativo y a nivel real en Estados Unidos hay un debate muy preocupante y también dentro de la esfera republicana de ¿y esto para qué ha servido? Porque ahora tenemos unas elecciones en noviembre donde Donald Trump tiene que vender, tiene que trasladar que esto ha servido de algo, que no solo ha costado dinero y ha producido un descenso de los niveles de las cabezas de misiles que Estados Unidos tiene para su protección. Por lo tanto, la razón de ser Israel de esta guerra ahora mismo, aunque siga siendo ahora más económica que cinética o militar, se antoja muy difícil de razonar y de justificar. Manuel Gazapo, profesor de Relaciones Internacionales, gracias por estar en la tarde. Un placer, buena tarde, cuidaros. Pues este es el análisis cuando estamos a punto de cumplir 6 meses de guerra en Irán, Isabel, y se presenta pues estas sanciones económicas, este intento de ahogar al régimen, pero también al pueblo. Escuchábamos a Parsa contarnos que su familia le iba a pasar muy mal, que siga allí dentro del país. Un análisis breve para cerrar. Simplemente yo creo que con Estados Unidos es todo tan impredecible que a lo mejor anunció hace 48 horas esas sanciones y pasado mañana vuelve a anunciar la paz definitiva. Es que yo soy incapaz de hacer un diagnóstico, un análisis sobre lo que puede pasar con Estados Unidos, con Trump, porque es la persona menos predecible del mundo mundial.
Vaya, es que hoy llevo toda la tarde viendo que el tema que hemos escogido para los oyentes, para hablar con los oyentes, es un tema que tiene difícil encaje en general. Es decir, porque te lleva a hacer un quiebro cada vez que hablamos de temas que... Hablamos de calvos hoy. De una asociación de calvos que hay en Navarra, que son un montón de calvos que se han juntado en una asociación para reivindicar pues esto, que los derechos de los calvos, pasárselo bien. Tienes que ser calvo total para entrar en la asociación, no vale si tienes unos cuantos pelos, tienes que ser calvo total. Y estamos preguntando a nuestros oyentes por anécdotas con calvos o siendo ellos calvos. Bueno, y llevan 25 años de asociación, que están de aniversario este año. De todas formas, a ver, que ser calvo está de moda. Hoy en día es una cuestión de estilo, de personalidad, y además, según la ciencia, los calvos atraen más a las mujeres. Aquí la muestra. Hola, gente. Yo reivindico la calvicie. Una calvicie digna. ¿No sabes lo que tienes que ser? Estar pendiente de que se te va a caer el peluquín. No. Una calvicie bien honrosa y bien lúcida. Que algunos calvos están súper atractivos siendo calvos. Lo de llevar un peluquín de mala manera ahí me parece ridículo. Hombre, no creo que hay calvos que son atractivos, ¿eh? Que una mujer sabía que sabía apreciar la belleza de una buena cocorota. Esperamos mensajes sobre calvos en el 607 15 0602. Lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua. Pues sí, porque hoy en día hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. 9 de cada 10. ¿Qué? Pues sí, por algo será. Además, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Es fácil, llama ahora al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Un mes de la entrada masiva en Ceuta. Y en COPE seguimos minuto a minuto todo lo que pasa. Lloramos de emoción porque es nuestra ciudad. Es que para mí Ceuta es todo. La semana próxima, programación especial. Una crisis, 4 perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja y Ángel Expósito desde los puntos clave de la crisis. Rabat, huele la vulnerabilidad de... Síguelo en COPE y en cope.es. Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar. Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-999. Verisur. Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España. Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo? Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3. Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas. Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales. Citroën. Consulta citroen.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito. Estoy viendo la frontera del Tarajal, estoy viendo Castillejos y es indescriptible. Aquí hay muchísimas, más de 10.000 personas dispersas y te puedo asegurar que ya se ven chavales por la calle deambulando. Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Seis menos 25 de la tarde, 5 menos 25 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y la noticia del día es, al menos en clave internacional, la riada brutal en Nepal, que deja al menos 95 muertos, varios centenares de desaparecidos. Entre ellos, según ha informado pues las autoridades de Nepal, al menos hay 2 españoles desaparecidos. La catástrofe ha provocado pues cortes eléctricos, carreteras también reventadas, comunicaciones que son imposibles ahora mismo. Hay 2 españoles, como te digo, sin localizar, según la agencia EFE también. Las imágenes, Isabel, lo decíamos antes, son de película. Parece que no son verdad, pero se ve una riada que se lleva por delante edificios, autobuses, se ve a la gente correr, como baja con una potencia en esa zona. Es imposible pensar que esto es verdad. Es que es como lo has descrito. A mí, que me suelen gustar las películas de catástrofes naturales y basadas en hechos reales, esto yo cuando lo estaba viendo precisamente pensaba, qué tragedia tan descomunal, ¿no? Porque se ve como una ola gigante arrasa, lo que yo he visto es un puente, y una localidad entera la levanta, pero la levanta con una potencia y ves, no sé cómo se ha grabado eso, gente que estaba más arriba. Parecen cámaras de puestos, cámaras oficiales, como de vigilancia, ¿eh? Sí, y se oyen comentarios gritando, ay, ay, mira, mira. O sea, no se viene, claro, no se oye mira, mira, pero se oye, ay, ay. Y se oye como gritos y la violencia de ese agua arrasando todo lo que pilla por delante es verdaderamente terrorífica. Desgraciadamente hay 2 españoles. Yo me temo que como es un sitio muy de... Había muchos turistas. Claro, muy turístico y muy de mucha gente española que suele ir por ahí, pues igual hay hasta más, ¿no? Esto es el sonido del agua, llevándose por delante autobuses, edificios, la gente corriendo. Las imágenes son brutales. La principal hipótesis ahora mismo hablan de un terremoto que podría haber provocado un corrimiento de tierra y un desbordamiento de los ríos en esa zona. Es que parece de peli. Como decimos, las olas provocadas por esta riada se llevan por delante, pasan por encima de los edificios. Pasan por encima de los edificios. O sea, yo nunca he visto nada igual si hablamos de riadas, nunca he visto nada igual. Esa es la noticia en Nepal, al menos 95 muertos. Iremos informando a lo largo de la tarde de cómo evoluciona esto y a ver si hay alguna explicación más a por qué se podría haber producido, pero se habla, decimos, hipótesis de un terremoto. Y yo me pregunto siempre, Isra, fíjate, si tiene algo que ver los ensayos de armas o que se esté bombardeando, porque cuando un arma cae profunda en la tierra, toca las capas. Esto lo he preguntado alguna vez a algún geólogo, ¿no? Puedes estar haciendo daño a la tierra con las armas cuando se están usando y tocar pues todas las placas tectónicas, porque todo está interconectado en la tierra. Entonces, si tú metes un misil en una zona de la tierra, pues resulta que no está quedándose ahí local. O sea, el hecho de que esté habiendo estos terremotos y secuencias y que haya zonas que se bombardean... Nosotros lo hemos preguntado también estos días aquí en la tarde, a raíz del terremoto de Venezuela, a raíz del de Colombia, de otros terremotos que se han producido en esa zona, también los de Granada. Los geólogos lo descartan, dicen que no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Pero bueno, esta es la principal hipótesis ahora mismo, un terremoto que habría provocado un corrimiento de tierra ahí en Nepal y esas riadas brutales que
dejan al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos. Otra de las noticias de la tarde, también en clave internacional, es lo que va a tener que pagar Meta. Es decir, la empresa matriz, dueña de Instagram, de Facebook, con Mark Zuckerberg a la cabeza, 17.000 millones de dólares para no sentarse en el banquillo por este megajuicio que se estaba produciendo en Estados Unidos, donde 29 estados se pusieron de acuerdo para denunciar a Meta por adicción en los menores que usaban redes sociales, por también haber accedido a los datos de esos menores. Esto, Isabel, es gordo y el precio que tienen que pagar también. Y me parece muy bien, porque si tú creas algo adictivo que hace de imposible defensa y no adviertes y sobre todo generas esas adicciones que han tenido. Esto ha empezado por suicidios de jóvenes y de adolescentes en Estados Unidos, y no uno ni dos, muchos, y de problemas de salud mental, que es una pandemia. Y entonces este acuerdo de Meta para no llegar hasta el final, yo creo que es un aviso a navegantes, a ver qué hace la Unión Europea, porque exactamente igual han estado jóvenes expuestos y siguen expuestos a esas adicciones en Europa, ¿no? Y que ya esa confesión de parte de Meta, de Zuckerberg, que diga que voy a pagar para que no siga esto adelante, nada menos que 17.000 millones, ¿y qué pasa con los jóvenes europeos y los españoles? Y por un lado está la polémica de las redes sociales, de la adicción, de los datos, y por otro lado está la polémica de todo eso que se genera también a través de redes sociales, que no es precisamente adicción, pero sí movimientos que luego tienen incidencia en lo que vivimos. Pienso en Ceuta, por ejemplo, donde el llamamiento fue a través de redes sociales. Vamos a escuchar a uno de los que hablaba con nosotros, de uno de los migrantes que cruzaron, se llama Hassan. Hablábamos con él en la barriada del recinto. Dice que no ha venido aquí a buscar problemas, que ha venido aquí a trabajar. Sí, tiene miedo de que le devuelvan a España. Decían unos a otros a través de Facebook que la frontera estaba abierta y viniste nadando, a través de vídeos. Dice él que no quiso pasar con gente que estaban por las vallas y quiso pasar nadando. Claro, decía Hassan que se enteró a través de Facebook. Le decían frontera abierta todos a España. Claro, cuando se organizan este tipo de entradas, o se organizan, pienso también, en luego atentados que se han organizado, no tiene nada que ver, pero atentados que se han organizado a través de redes sociales, esto también, habrá que pagar un precio por esto, ¿no? Habrá que responder. Y de hecho, ha habido países, sobre todo en Sri Lanka, Indonesia, Pakistán, Irán es diferente, Zimbabue, Senegal, Bangladesh, donde en India también se han cortado las redes sociales, se ha cortado directamente. China, hay países como China o Rusia que directamente no te dejan tener acceso porque no permiten la libertad. Pero hay que recordar que Pedro Sánchez se erigió en el gran adalid mundial en contra de lo que él llamó los tecnobillonarios. Nos acordamos, ¿no? Contra Zuckerberg, sobre todo contra Elon Musk. Pedro Sánchez anunció la prohibición de redes sociales a menores de 16. Claro, que eso, y dijo que lo iba a perseguir y que iba a pedir hasta consecuencias penales, ¿no? Bueno, pues este es un bonito ejemplo, porque fíjate, los datos que dio Margarita Robles allá en el Congreso, y yo no he escuchado a nadie que los analizara, y a mí me ha parecido escalofriante, son los siguientes. Antes del asalto ya existían grupos de Facebook, porque citó concretamente a Facebook y a TikTok. Y dijo que antes del asalto ya había grupos de Facebook que difundían rutas, instrucciones para llegar a Ceuta y que recomendaban además el tipo de neoprenos y aletas. Esto sin fecha, antes. Pero es que luego concretó. Esto es lo que investigó el CNI. Y dijo, entre el 12 y el 26 de julio se intensificaron los mensajes y lo que hacían era deformar esa sentencia del Supremo, manipularla. Y luego lo que dice es que había grupos de Facebook que tenían hasta 180.000 usuarios y que, según la ministra, convocaron expresamente a entrar en Ceuta, a asaltar Ceuta al día siguiente. Y luego ya fue TikTok. Esos grupos de Facebook, según la ministra, se cerraron, y TikTok lo que hizo fue dar en tiempo real imágenes de gente entrando en Ceuta sin ningún tipo de cortapisas. Entonces la pregunta es, ¿va Sánchez a actuar contra Facebook y contra TikTok o no? Porque esto sí que habría que penalizarlo. Pues ahí está esa pregunta de Isabel Durán que queda encima de la mesa. Gracias, Isabel, por estar hoy en la tarde con nosotros. Gracias, Isra. Buenas tardes. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene.
Hay artistas que tienen grandes canciones, hay artistas que tienen una gran carrera. Y después está Dolly Parton. Dolly Parton nos dejó ayer a los 80 años después de una breve batalla contra el cáncer. Se nos va una mujer que consiguió algo muy difícil: salir de la pobreza, convertirse en una estrella mundial y conseguir que su nombre significara mucho más que música. Y se nos ha ido mucho más que la reina del country. Rosa Rosado, buenas tardes. Hola, Isra, buenas tardes. Joy, tanto es que se Qué nos pena. ha ido la mujer de la sonrisa permanente, de las uñas imposibles mucho antes que Rosalía, de los vestidos de lentejuelas con esa voz que la reconocíamos en cuanto sonaba, y una mujer que ha escrito algunas de las canciones más conocidas del siglo, como es este Jolene. Pero fíjate, yo diría que lo más sorprendente de Dolly Parton es el legado tan enorme que construyó fuera de los escenarios, porque fue cantante, compositora, actriz, empresaria, incluso utilizó su éxito para ayudar a millones de niños a cambiar sus vidas. Igual esto no lo sabías. No, esto no tenía ni idea. Es interesantísimo. Por eso lo mejor para contar quién fue Dolly Parton es hacerlo como ella contó siempre su vida, a través de sus canciones. Y hemos empezado, como no podía ser de otra forma, con este Jolene. To keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily Una canción que Dolly escribió en 1973 y que se convirtió en una de las grandes canciones de la historia del country, Rosa. Eso es la historia de una mujer que le pedía a otra que no le quite a su pareja y que ha sido su gran éxito mundial. Pero antes de convertirse en la reina del country, antes de Hollywood, antes de vender millones de discos, Dolly fue simplemente una niña de las montañas de Texas. Además, nació en una familia muy humilde, en una cabaña de una sola habitación. Fue la cuarta de 12 hermanos. Creció con muy poco dinero, pero rodeada de música y sobre todo de una enorme imaginación. De hecho, tiene Dolly Parton una canción que cuenta perfectamente su infancia. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags, but I wore it so proudly. And although we had no money, Esto es Coat of Many Colors, una canción autobiográfica sobre aquella infancia que habla precisamente de un abrigo hecho con retales de ropa. Sí, un abrigo que le hizo su madre precisamente con retales porque no había dinero para comprar ropa. Pero ella convirtió aquella pobreza en una historia de orgullo. Por eso os decía antes que tenía mucha imaginación, mucho talento, porque con 10 años ya aparecía en la televisión local. Talento precoz. Con 13 grabó su primer disco, Irra, y muy jovencita se marchó a Nashville, donde empezó a trabajar como compositora para otros artistas. Pero claro, su vida da un giro, como mucha gente sabe, cuando conoce a Porter Vaughan, que es un cantante muy conocido de country, famoso por sus llamativos trajes, pionero de programas musicales, y en cierto modo fue el descubridor de Dolly Parton porque la invitó a formar parte de su programa de televisión, y durante años fueron una de las parejas más conocidas de la música country. sold, and why my coat of many colors was worth more than all their clothes. Pero Dolly quería más, quería hacer su propio camino, y cuando decidió abandonar el programa de Wagoner, en lugar de escribir una canción de ruptura, escribió una canción de despedida, una que vamos a reconocer todos enseguida. No me digas que esto es de Dolly Parton. Es curioso, ¿eh? Es una de las canciones de amor más famosas de la historia y nació de ella en esta despedida. Sí, de una despedida profesional junto al cantante de country Porter Wagoner. A ver, seguramente muchos oyentes se están enterando en estos momentos Whitney Houston es de esto, que esta ¿no? canción no es de Whitney Houston. ¡Qué fuerte! Whitney la metió años después en la película El guardaespaldas, pero es una canción de Dolly Parton, aunque le vino muy bien porque Whitney la convirtió en un fenómeno mundial y en una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos. Pero sí, la canción es de Dolly Parton, ella la había escrito y grabado muchos años antes, y eso dice mucho de su talento, porque no solamente sabía cantar, es que sabía escribir canciones que podían sobrevivir a su propia voz. Qué fuerte. Y fíjate, Irra, también Hollywood llamó a su puerta. Jane Fonda quería que fuera ella la que protagonizara una película llamada 9 to 5. Dolly aceptó, pero puso una condición, y es que ella escribiría la canción principal. Así fue como nació uno de esos himnos que todos hemos cantado alguna vez trabajando, madrugando o soñando con que llegue la hora de salir. Es 9 to 5.
Esta canción se convirtió en un himno para millones de trabajadores y en uno de sus mayores éxitos. Y tiene una historia curiosa, ¿no? Pues sí, recordamos que 9 to 5 es una organización fundada en el 73 por mujeres para exigir salarios justos y para poner fin al hostigamiento laboral. Entonces la película está inspirada en esta organización y durante el rodaje, como Dolly quería componer la canción principal y no tenía su guitarra, buscando una forma rítmica de poder componer en los descansos, se dio cuenta que juntando y frotando sus uñas acrílicas sonaba... ¿Esto que se escucha es eso? Claro. Estas son las uñas. Son las uñas que sonaban como una máquina de escribir. Entonces ella decide meterlas en la canción. De hecho, si miráis los créditos, pone Nails by Dolly. Es decir, las uñas de Dolly. Uñas de Dolly. Efectivamente, son sus uñas. En aquel momento Dolly Parton ya había dejado de ser solamente una estrella del country, era una estrella mundial y entonces llegó otro de esos duetos que hicieron historia, Dolly Parton y Kenny Rogers. Dos grandes voces, una canción escrita por los Bee Gees y un éxito que volvió a demostrar que Dolly podía cantar absolutamente con cualquiera. Rosa. Fíjate, estoy recordando que esta canción se hizo viral hace muy poco tiempo porque precisamente salía Victoria Beckham y David Beckham bailándola. Anda. Los dos juntos en casa. No me acuerdo de haciendo eso, como ¿sí? un paso de country y era precisamente esta canción, que la grandeza de esta canción es que aquí Dolly Parton demuestra que es capaz de salir del country y convertirse en una estrella absolutamente transversal, con Kenny Rogers, con una canción que suena mucho a Bee Gees, efectivamente. Y bueno, no solamente eso, es que para entonces ya había construido un imperio, había triunfado en la música, en el cine, había creado Dollywood, que es su propio parque temático al estilo Neverland de Michael Jackson, para muchos incluso mejor. Pero, Isra, fíjate, yo diría que una de las partes más importantes de su historia no está en ninguna lista de éxitos, sino en los libros. ¿Por qué los libros? Porque ella nunca olvidó aquella infancia en la que su familia no tenía nada, vivían casi en la miseria. Tampoco olvidó que su padre no sabía leer ni escribir. Por eso, en 1995, ella crea Imagination Library, que es una librería imaginaria que consiste en enviar libros gratis a niños pequeños. Un libro cada mes. Esto es lo que tú decías de que ayudaba a los niños, ¿no? Claro, que es que no se conoce tanto esto de Dolly Parton. Cambió mucho la vida de los niños porque ella quería que ningún niño tuviera que crecer pensando que su origen iba a decidir hasta dónde podían llegar. Esos niños tenían que aprender a leer. Y aquel proyecto terminó creciendo tanto que se ha convertido en una iniciativa internacional que ha repartido cientos de millones de libros. Vamos, que es una mujer que usó parte de ese imperio para abrir puertas a los demás. Y quizá por eso su historia no termina con sus canciones, termina con las personas que crecieron escuchándola. Aquí aparece una niña que Dolly conoció prácticamente desde que nació. Hablamos de Miley Cyrus. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Claro, entre todas las colaboraciones que ha hecho Dolly Parton en su vida, hay una que parece hecha para cerrar esta historia que estamos repasando, porque volvemos al principio, volvemos a ese Jolene, y ahora Dolly ya no está sola, está cantando junto a una nueva generación, con Miley Cyrus. Sí, sí, porque Dolly Parton ha sido madrina, ha sido una de las grandes referentes de Miley Cyrus. La conoce desde niña, desde bebé, a través de su padre. Ha sido como una hija. La ha seguido muy de cerca en su carrera y las dos han compartido escenario muchísimas veces. Pero esto de que era madrina no es de verdad. No, Madrina es de verdad. Es su madrina de verdad. Sí, sí. Madrina y ahijada, dos generaciones, una canción y esta vez Jolene, que sonaba de forma diferente. Jolene, and I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Pues Dolly Parton, que se ha ido, nos dejó ayer, nos deja la niña de Tennessee, la mujer que se marchó de Nashville para hacer su propio camino, la actriz que convirtió sus uñas, lo hemos escuchado, en una máquina de escribir y parte de un éxito, la compositora que escribió
una canción que después se hizo inmortal con Whitney Houston. Bueno, esto me lo ha sorprendido un montón. Yo no sabía que era ella. Y mucha gente, sobre todo la gente más joven, piensa que es de Whitney Houston. La balada posiblemente más famosa y más icónica de la historia. Yo reconozco que me gusta más la de Whitney, también te digo. Sí, pero pero es que si ella no lo hubiese escrito, Whitney nunca la habría cantado. Efectivamente. Y el guardaespaldas no habría funcionado tan bien. Desde luego que no. Esto es así, las cosas como son. Y sobre todo, fíjate, yo de Dolly Parton diría que es una mujer que nos ha demostrado que se puede llegar muy lejos sin olvidar de dónde vienes. Por eso no solamente podemos hablar de ella como la reina del country, es que fue mucho más. La cuarta de 12 hermanos, una familia pobre y una mujer sin duda hecha a sí misma. Gracias, Rosa, por repasar esta figura Dolly Parton. Un gusto. ¿Tú eres romántica, Rosa? Pues, mira, sí. Mira, sí, hoy sí. Pues sí, y esta canción es que me sigue poniendo los pelos de punta, pero te diré más. A mí de esta mujer me ha fascinado siempre su estilo, su ropa y su tremendo melenón. Sí. Un pelazo. Sí, un pelazo, porque hablamos de calvos hoy. Un pelazo tenía Dolly Parton. Estamos hablando de calvos. Esperamos mensajes, anécdotas sobre calvos, porque hay una asociación de calvos en Ayo, en Navarra. 25 años llevan juntando a calvos de toda España para reivindicar sus derechos y pasárselo muy bien. Sí, sí, sí. Esperamos anécdotas sobre calvos. Mejor con pelo o sin pelo, ¿eh? En el 607 15 06 02. Dolly Parton, calva no era. No. Calva no era. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñez. La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así, sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando 3, 1 te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre. Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. ¿Puede usted llevarme a Madrid? A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea. Cuando aparece Pérez, Vas a saber de una vez por todas quién soy yo. el cine se llena de ritmo. No soy tan superficial como cree. Amor a todo gas. Yo me llamo Pérez. ¿Y qué cosas tiene el amor? El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a eliminar el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario, farmacia y online. Y de regalo llévate un pañuelo tubular. Fosprin, mucho más que jalea. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos, en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Son las 6.